Bueno, vamos a comenzar con el tema 2 de la unidad 2, que tiene que ver con el paso de las señales digitales que hemos detallado todas sus características, de las cuales hemos detallado sus características en la unidad uno. Ahora les estamos haciendo pasar por un canal que genera una cantidad de problemas. Ya hemos abordado dos, que son la atenuación y el ruido, separado de lo que vamos a ver ahora. Y solo después de terminar de conocer este nuevo fenómeno, este nuevo problema que se nos presenta en el canal, es que vamos a conseguir la solución conjunta. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora es lo que se llama intersymbolic interference o interferencia intersimbólica en español. ¿En qué consiste? Bueno, lo que vamos a hacer es eliminar el ruido y dejar en el canal solamente aquella expresión que refleja que no tiene un ancho de banda infinito. Como todas las señales digitales tienen ancho de banda infinito, pues nuestros canales reales utilizables van a generar un problema que ya lo vamos a constatar. ¿Ok? Entonces vamos a tener ese problema y una advertencia es que vamos a trabajar solo con señales banda base porque digamos, el tiempo no nos permite ir más allá. En la señal banda base nosotros vamos a comprender el problema y después cuando veamos la solución vamos a ver, darnos cuenta que la podemos generalizar. Por decir algo, si la respuesta impulsiva en este caso es un pulso igual al transmitido, volteado y desplazado, si tienes una señal sinusoidal, la respuesta impulsiva tendría que ser un trozo de sinusoide, etcétera, etcétera. Entonces, podemos extrapolar y ajustarnos al tiempo que nos permite este curso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que luego de pasar por el canal que tuvo su efecto y en el receptor, nosotros vamos a estudiar qué problema tiene este pulso que en vez de llamarlo Y de T, como lo llamamos cuando analizamos el efecto del ruido, aquí lo vamos a llamar P sub R de T, R de recibido, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que esa es la clave del problema. Entonces aquí ya claro que se han asignado ya las formas de onda, que el canal está afectando solo su ancho de banda limitado, sin ruido, no tenemos ruido y lo que vamos a hacer es conocer qué es la ICI o la IIS en español y cómo la vamos a convertir. ¿Cómo se produce la ICI? Bueno, nosotros tal vez cuando vimos señales y sistemas, eh, la representación en frecuencia de una señal periódica, imagínense que es esta, ¿no? Es un tren de pulso cuadrado. Si uno pasa esa señal por un filtro pasa abajo, que se pierde en las altas frecuencias, ese pulso digamos, se dispersa hacia los lados, ¿no? Bueno, en este caso eso es mortal porque esto es un ente aislado de este, no se sabe que están juntos porque son aleatorios, la transmisión es aleatoria. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si el uno se dispersa hacia los lados, ¿verdad? Va a afectar a los vecinos. Un ejemplo sería imaginarnos que la limitación del canal generó estas formas de onda. Esta para este uno, esta para este cero, esto es una transmisión polar, y esto el siguiente uno, el tercer bit, ¿no? Entonces, primero nos damos cuenta de algo. Imaginemos que la respuesta del uno empezó aquí, en un instante, porque obviamente hay un retraso, ¿no? Un retardo fijo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese bit que originalmente estaba confinado a este bit, ahora se desparrama un poco más allá. Fíjense que este punto es Tx más T bit, o sea que este ancho es T bit. Sin embargo, el pulso todavía existe. Eso obviamente nos va a traer problemas. En este momento empieza a existir el siguiente porque ya transcurrió T bit y esto corresponde a un cero lógico, que es un pulso negativo sufriendo los efectos del canal. Y luego, 2 T bits después aparece el tercer bit, la forma de onda correspondiente al tercer bit. Imagínense que en este sitio yo quisiera tomar la decisión de este pulso, por poner un ejemplo. Antes yo tenía solo un valor, por ejemplo, este o este, pero ahora esa señal, producto del ancho de banda finito del canal, se dispersó
Y tengo el problema de que este voltaje que está aquí, perdón, a este voltaje que está aquí se le van a sumar estos dos, producto de la interferencia de los vecinos anterior y posterior. Con lo cual, cuando yo determino la probabilidad de error, yo ahora tengo que tomar en cuenta esa contaminación que se está produciendo. Supongan que esto es menos punto 8. Entonces, menos punto 8 más punto 2 más punto 1, tengo que ver si es positivo o negativo para ver si la decisión de este bit se equivoca, que está errada. Entonces, esto es la ICI, esto es la interferencia y entonces ahora vamos a trabajar como más tranquilamente e incluso con formas de onda absurdas, no creíbles, pero que me permiten a mí explicarles mejor el fenómeno. Bueno, imaginemos que tenemos una transmisión binaria polar, es decir, el pulso positivo se representa con un voltaje 10, por poner un ejemplo. Bueno, no, en este caso escogimos uno. Y el pulso negativo se representa con la misma forma, pero con voltaje negativo. Entonces, imagínense que ese pulso, que eran muy lindos en el transmisor, pasan por el canal y posteriormente por el receptor y me dan esta forma de onda, que la llamamos PRDT. Repito, esto sería equivalente al YDT del análisis con ruido. Entonces, allí yo lo primero que hago es quedarme mirando esto y preocuparme. El centro de este bit está en 6 segundos, por ejemplo. Y estos son los voltajes en todos esos sectores. Bien, en 6 segundos esta señal vale 1. Cuando me muevo un T bit a la derecha, tengo 0,8 voltios, lo cual es un tremendo problema porque aquí va a estar viniendo otro 1, por ejemplo, o un 0. Pero lo importante es que físicamente van a coincidir en tiempo este voltaje con este. Eso significa que mi pulso negro va a perturbar al vecino posterior, pero además él también va a ser perturbado por el bit anterior. Estoy poniendo los puros unos para no graficar por acá abajo, pero es una transmisión polar, o sea que puedo tener esta formita de onda y su negativo exactamente también. Entonces voy a tener una sucesión de esos bits y eso me va a generar un dolor de cabeza porque eso me va a generar errores en la recepción. ¿Ok? Recordemos cómo se hacía para calcular la probabilidad de error con ruido. Aquí va a ser idéntico. Aquí lo que hacemos es pensar cuándo se puede equivocar esta toma de decisiones. Bueno, supongamos que yo quiero tomar la decisión de esto. Yo tengo que decir que me voy a equivocar si este voltaje que correspondía a un 1 lógico, más la ICI cae por debajo del umbral. Como la transmisión es binaria polar, tengo pulsos con un tope de voltaje 1 y pulsos con tope de voltaje -1, o sea que el umbral está en 0. Entonces me voy a equivocar si transmitió un 1, pero lamentablemente el valor de PR en T0, que en el ejercicio que estamos mostrando sería 1, ¿verdad? Más la ICI es negativo. Es decir, que la ICI, porque tenemos que despejar esto como hacíamos con el ruido, aquí despejamos en función de la ICI. Y hacemos el mismo análisis, obviamente, porque la mitad del tiempo se transmite un 1 y la otra mitad, estadísticamente hablando, se transmite un 0. Cuando llega a un 0, el pulso está al revés, está así, ¿no? Tiene una carpita aquí y baja. Bueno, disculpen lo feo. Y entonces aquí voy a tener -1. Eso sería menos PR de T0. Me voy a equivocar si esto más la ICI que me generan los pulsos vecinos pasa por encima del umbral y entonces la conclusión, no vale, eso es un 1, lo cual es incorrecto. Entonces ahora, como les dije, paso esto para acá a este lado y dejo todo en función de la ICI. Y allí tenemos el punto de partida de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser capaces de detectar, conocer, apreciar la FDP de la ICI, porque allá el aleatorio era el ruido y tenía una FDP continua tipo gaussiana. Aquí no, aquí la FDP de la ICI va a ser discreta. Ustedes en probabilidades vieron que uno podía representar bueno, no sé si en ese momento se lo dieron con deltas de Dirac, pero uno puede representar las FDP de algo que es discreto, que solamente toma valores discretos,
con deltas. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Cada valor, que salga uno, que salga tres, tiene probabilidad de un sexto. Entonces, la f de p son varias deltas que tienen probabilidad de un sexto. Bueno, aquí vamos a tener eso eh, claramente visible. ¿Ok? Imagínense esto. Aquí le estoy poniendo un pulso que es mi objetivo de detección en este momento y alguien sabe que el anterior fue un 1 también, pero oye, también que el de al lado derecho también molesta. Y por lo tanto, yo tengo que considerar como afectación todas las posibilidades. Es decir, yo tengo que considerar que el pulso anterior sea un 1 o que sea un cero y que el pulso posterior sea un 1 o que sea un cero. Y todo eso combinado aparece aquí. Entonces, en este caso particular, me doy cuenta que hay una afectación del pulso anterior de este valor y si fuese negativo, la afectación es de este valor. Si tenemos el pulso posterior, la afectación va a ser de este valor, pero si fuese el correspondiente a un cero lógico, tendría este valor. Eso me da cuatro combinaciones. Y con eso es que yo voy a construir la FDP. ¿Ok? Entonces veamos, este es el pulso negro y vamos a estar muy pendientes de esta zona central, es decir, del 6 segundos, que es donde voy a tomar la decisión del cero, es decir, perdón, del pulso negro para ver si es un cero o un uno. Entonces me di cuenta que aquí estoy graficando que todos fueron uno, lo cual es una probabilidad entre muchas, ¿no? Pero es para hacer el primer dibujo más fácil de entender. Entonces, imaginemos que mi pulso anterior es el rojo y corresponde a un uno lógico. Y aquí también el posterior es un 1. Oye, mira qué casualidad. Bueno, la afectación del rojo es de 0,8 voltios y la afectación del verde también, que se van a sumar. Entonces se va a sumar 1 más 1,6 que me va a dar 2,6. Bueno, menos mal. Eso va a estar por encima de cero y ahí no voy a tener error. Pero, ¿qué pasa si este es un 1 y este en realidad está para abajo? ¿No? Entonces, para hacerlo más fácil, yo en vez de dibujar todas las formas completas de los pulsos, dibujo solamente las cúpulas, ¿no? En este caso. Y ahí me es muy fácil ver las combinaciones. Yo puedo tener que los dos sean uno, con lo cual la afectación anterior va a ser de 0,8 voltios y la afectación posterior también, rojo y verde. Pero puedo tener el pulso anterior rojo y el posterior naranja. Y fíjense que la afectación del pulso naranja es de menos 0,8 voltios. Y así sucesivamente. Veo este con este, perdón, este con este, todos con todos, pues. ¿Ok? Que aquí están. Por ejemplo, ahora sumo que el anterior era un 0, correspondía a un 0, por lo tanto es negativo, y el posterior también. Esa sería esta combinación, estos dos juntos. Total que la ICI hay que sumar todos los voltajes. Por ejemplo, aquí es 0,8 más 0,8 es 1,6. Aquí da 0,8 menos 0,8, la ICI da 0. Si eso pasara, pues que tengo un 1 antes y un 0 después, se cancelan las interferencias y me da 0. Lo mismo pasa cuando el primero es un 0 lógico y el anterior es un 0 lógico y el siguiente es un 1 lógico, me da 0. Y finalmente, cuando los dos, el anterior y el posterior, corresponden a ceros lógicos o pulsos negativos. Tengo entonces tres valores de ICI. Este valor tiene un cuarto de probabilidad porque es una de las cuatro combinaciones, este también, pero resulta que ocurre dos veces. O sea que la probabilidad de que ocurra que la ICI valga cero es un medio. O sea que eso es bueno, pues digamos, de alguna manera. Recuerden que estos pulsos son absurdos. Yo no puedo generar, no puedo tener un pulso así, con rectas y eso no existe. Pero para mí es más fácil graficarlo así porque si no es mucho más difícil de explicárselo y de que ustedes lo entiendan. Entonces dibujemos esto como más desplegado para que les quede clarísimo. Si el anterior es un 1, el posterior es un 1 también, un 1 lógico, la interferencia, y estos valores los vimos antes, es 0,8 más 0,8. Aquí este provee 0,8, pero este da menos 0,8.
y este me da menos 0,8 y este da 0,8. Y eso genera estos valores que están acá, que se traducen en una FDP de 3 delta. Una, ¿verdad? Que implica que la ICI puede tomar un valor de menos 1,6, pero con 0,25 de probabilidad. En cambio, el cero puede ocurrir la mitad de las veces, 0,5 de probabilidad y 1,6 un cuarto. Dicho esto, debo recordarles que para calcular probabilidades siempre se integra la FDP. Vamos a llamarla FDX, no importa. Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que X es mayor que 8, entonces usted tiene que integrar entre 8 e infinito. Aquí pasa lo mismo, pero lo que pasa es que vamos a integrar delta. Y ustedes saben que cuando uno integra una delta, lo que queda es el área de la delta. Por ejemplo, ya lo vamos a ver acá. Yo planteo la probabilidad de error y digo, es la probabilidad de error tal que transmito 1, ¿verdad? Por la probabilidad de transmitir 1, que es un medio, que es este número que está aquí, más la probabilidad de error tal que transmito 0 por un medio. Ok, pero cuando yo transmito 1, lógico, el voltaje del pulso es 1, que es el valor máximo que ustedes vieron en las láminas anteriores. Y me voy a equivocar si la ICI me lo convierte en un número negativo, porque entonces yo mandé un 1, pero me va a decir, ah, no vale, ya mandó fue un 0. Hay un error. Lo mismo pasa si yo transmití un 0 y se me positiviza, es decir, se convierte en un número positivo gracias a la contaminación de la ICI, o por desgracia de la ICI. Entonces aquí encontramos este resultado. Para yo en una FDP así conseguir esta probabilidad, tengo que integrar entre menos infinito y menos 1. Y por eso grafiqué este sector. Cuando yo integro eso, lo único que hay ahí existente es una delta que tiene área un cuarto. O sea que esa integral vale efectivamente un cuarto. Y lo mismo cuando tengo que calcular la probabilidad que la ICI sea mayor que 1, que me da también un cuarto. Finalmente, la probabilidad de error es un cuarto, lo que en la vida real significaría, mira, ¿sabes qué? Bota eso, eso no sirve para nada, ese sistema no sirve para nada. Así que o lo acomoda o no lo use, porque es un desastre de tener que por cada 4 bits uno esté malo. Eso es terrorífico. ¿Ok? Muy bien, pero lo importante es que me van siguiendo la idea de la ICI. Ok, aquí les voy a poner un ejemplo súper, hiper, súper terrorífico, en donde el pulso se dispersa mucho más y afecta mucho más a cada una de las decisiones de cada pulso transmitido, ¿no? En este caso, observemos, otra vez les pongo que se transmitieron puros unos, simplemente para que me entiendan por primera vez. Y después uno va a tener que considerar todas las combinaciones. Entonces, fíjense que aquí el pulso anterior está súper vivo cuando yo voy a tomar la decisión del punteado y tiene un valor de 0,4 voltios. Obviamente, si ese verde correspondiese a un cero lógico, estaría volteado hacia abajo, hacia el lado negativo, y la contaminación sería de menos 0,4 voltios. ¿Ok? El naranja se comporta igual, que es el posterior, el primer posterior, que yo lo llamo el más Tbit, este lo llamo el menos Tbit. Y entonces, en este caso, la contaminación que me produce también es de 0,4. Si en vez de para arriba estuviese hacia abajo, la contaminación sería de menos 0,4. En conclusión, el pulso anterior me puede afectar solo con dos valores, más o menos 0,4. Igual el pulso posterior. Pero el cuento no ha acabado, porque echamos hacia atrás un Tbit y decimos, oye, qué fastidio, ¿vale? Este me genera una perturbación de menos 0,2 voltios, la cual, si eso correspondiese a un cero lógico, el pulso azul clarito estaría volteado y la contaminación sería perdón, de más 0,2 voltios. Entonces, el pulso dos veces anterior, que yo lo llamo menos 2 Tbit, que este azulito, afecta con dos voltajes posibles, 0,2 o, como en este caso, menos 0,2. Misma historia para el morado, que es idéntico. Fíjense que convergen aquí. Entonces, ahora digo, ay, no, por favor, que se acaben las interferencias. Y sí, por suerte se acabaron, porque el que está más 3 bit a la derecha, fíjense que está pasando por cero en el momento de mi toma de decisiones. Bueno, genial. Entonces, nada más
tengo como afectadores menos 2 Tbit, menos Tbit, Tbit y 2 Tbit, que son azul, verde, naranja y morado. ¿Ok? Entonces, para yo hacer la tabla de la ICE aquí es complicadísimo porque tengo 16 combinaciones, porque cada uno de ellos puede tomar dos valores. Entonces, obviamente eso nos lleva, bueno, esto aquí les puse como más en zoom, he debido explicárselos aquí, que se ve todo más claro, ¿no? Y aquí también está, digamos, expresado, o sea, lo traté de hacer, digamos, varias veces para que lo vieran cada vez más claro. Esto es, debía borrar esta lámina. Bueno, y aquí tengo el resumen de ese desastre, en donde se refleja que el pulso que está 2 Tbit atrás mío me puede fastidiar con menos punto 2 o con punto 2, igual que este, menos punto 2 y punto 2. Y en cambio, los que están pegaditos, uff, afectan más. Me pueden generar un punto 4 y un menos punto 4, ambos, ¿no? Entonces, para yo poder hacer todas las combinaciones, como si lo hiciera en binario 0000, 0001, 0010, bueno, eso es lo que estoy haciendo para poder generar de una manera ordenada las 16 combinaciones. Y después me tengo que fajar en cada fila, sumar todos los voltajes. Menos 0.2 más 0.4 más 0.4 menos 0.2 me da una IC global de 0.4. Si es que esto sucediera, es decir, que vienen 1, 1, 1, 1, ¿no? Porque fíjense que el voltaje negativo para menos 2 TDI corresponde a 1. Y este, por ejemplo, al sumarlos todos, me quedaría menos 0.2, 0.4, 0.4 y este cambió. Entonces aquí la ICI me da 0.8. Bueno, haciéndola completa encontramos los siguientes valores de ICI. 1.2, menos 1.2, 0.8, menos 0.8, 0.4, menos 0.4 y 0. Un montón. Y todas estas combinaciones, como son equiprobables, la ocurrencia de los bits, tienen una probabilidad de 1/16. De manera que el gráfico de la ICI es este que está acá, bastante más complicado. Entonces acá ustedes tienen que darse cuenta de dónde salen estos valores. ¿Por qué 4/16? Porque hay 4 combinaciones que me generan 0 ICI. 4 combinaciones que me generan 0 ICI. Entonces 4 por 1/16 me da un cuarto. Y por eso este es el que tiene más probabilidades de ocurrir. Por supuesto, si la ICI es 0, no va a haber afectación. O sea que si todos, si siempre tuviera una ICI de 0, pues no tendría errores. Pero aquí no, porque este es 4 combinaciones de 16 posibles. Entonces ahora voy a calcular, como siempre, mi objetivo principal, que es la probabilidad de error. La probabilidad de error es la probabilidad de error tal que transmito 1 por la probabilidad de transmitir 1. Son equiprobables y son solo dos porque es binario. Y aquí tengo lo mismo. Lo ahora es que ahora tengo que desplegar la probabilidad de error que transmito 1. Fíjense, yo me he mantenido con pulsos con voltaje 1 pico y menos 1 el negativo. Pero eso puede ser cualquier valor. O sea, yo puedo repetir, de hecho, más adelante les voy a hacer un ejercicio donde son otros valores. Por ejemplo, 10 voltios, el voltaje pico y los otros valores, por supuesto, se escalan, ¿no? Ok, entonces, transmitió un 1, por lo tanto, tengo que ver si ese 1 de cuando yo pellizqué PR en T sub 0, más la hice me lo convirtió en un número negativo. O que cuando yo transmití un cero lógico, pellizqué menos 1 y la hice y me lo convirtió en un número positivo. Entonces, este es el resultado como igual que el anterior, excepto que ahora la ICI es más complicada. La probabilidad de que la ICI sea negativa es todo esto. Y la probabilidad de que la ICI sea positiva es todo esto. Entonces, evidentemente, quedan, ¿y cuánto es la integral de entre menos infinito y este valor? Este, no, esto está malo, disculpen. Ay, menos mal que me di cuenta. La probabilidad de que la ICI sea menor que menos 1. Entonces, solo este. Y la probabilidad de que la ICI sea mayor que 1 es solo este. Uf. Entonces, disculpen el error, la probabilidad es
el área entre menos infinito y este valor, que es 1, que es menos 1, y entre 1 e infinito. Y este es el resultado. Entonces me da un medio por 2 por 1/16, que es el área que está aquí. Entonces, fíjense que esto no lo vamos a analizar. No vamos a analizar ejercicios. Antes sí. Antes yo hacía ejercicios, por ejemplo, con casos cuaternarios, Verici, y eso es horroroso, horroroso. Y no es la idea, porque la idea es que ustedes entiendan que ese fenómeno es producto de que el canal tiene un ancho de banda limitado que distorsiona la forma de onda y me genera problemas en cada vecino de cada bit. ¿Ok? Muy bien, ya entendemos lo que es la ICI, espero, y ahora vamos a ver cómo la combatimos. Es muy simpático y como siempre Nyquist está metido en todos estos líos, ¿no? Así como en el teorema de Nyquist del muestreo. Genio. ¿Cómo se define un pulso que no tiene ICI o que no genera ICI? Bueno, un pulso que toma un valor, hasta ahora puesto 1, pero eso no es que tiene que ser 1, valor X, permítanme que siga poniendo 1 por ahora, en un punto. Vamos a llamarlo t igual 0. Y que en los, digamos, en los puntos donde existen los vecinos que estarían distanciados cada t bit, por ejemplo, yo estoy en t igual 0, mi vecino posterior está en t bit y mi vecino anterior está en menos t bit. Bueno, para yo no generar ICI, no importa qué forma tenga yo, no importa. Lo que importa es que yo cumpla esto, que en el máximo, en el centro donde van a tomar la decisión de quién fui yo, valga un valor, 1. Y que en cada t bit, a la izquierda y a la derecha, en mi forma de onda, yo me anule. Y alguien brinca y dice, no, profesora, se lo tengo, aquí está un zinc. Oye, ¿verdad? Es una buena idea porque esto se muere aquí en t bit, en 2 t bit, este es el siguiente corte. ¿Y cómo se expresa esto matemáticamente? Así. ¿Cómo sabe usted que esta es la expresión matemática? Bueno, para comenzar, nos tenemos que preocupar es en el argumento. Acuérdense que el zinc es una función que en 0 vale máximo. Específicamente el zinc de 0 vale 1. Pero cuando los argumentos son enteros, positivos o negativos, el zinc se anula. Entonces, si yo pongo aquí que esto sea 1, eso va a ocurrir cuando t por f bit sea 1, o sea, cuando t sea 1 sobre f bit, que este bit, o si lo quieren ver de otra manera, cuando pongan t igual a t bit, aquí le va a dar t bit por f bit igual 1. Cuando pongan esto, le va a dar 2t bit por f bit igual 2, y ahí el zinc se va a anular sin ninguna duda. Cuando le saco la transformada de ese pulso, empiezan mis dolores de cabeza, porque yo no puedo generar eh, físicamente un pulso que tenga un ancho digital, que tenga un ancho de banda de esta manera. No lo puedo hacer, ¿no? Y estas transiciones no las puedo generar, así como esos pulsos que generé que con recta y eso no existe, esto tampoco. ¿Ok? Entonces, lamentablemente lo tenemos que descartar, ¿no? Aprovecho de decirles que la genialidad de Nyquist es que no solamente logró pulsos que cumplieran con estas dos condiciones, sino que además esos pulsos van a decaer más rápidamente, porque ustedes saben que el zinc aquí se va aplastando, pero aunque parezca mentira, si existiera la posibilidad de generar un zinc como ese en tiempo, sí, se lo puedo generar. No me sirve igual porque estas oscilaciones se atenúan muy lentamente para servir como un pulso que evita la ICI. Tengo que tratar de usar pulsos que además de satisfacer esto, sus oscilaciones infinitas eventualmente vayan aplanándose y acercándose a cero. ¿Ok? Muy bien. Oye, entonces, ¿qué dice Nyquist? Dice, no, te la tengo. Yo voy a plantear el problema, en vez de en el dominio del tiempo, como está aquí, te lo voy a plantear en el dominio de la frecuencia, como siempre. Así se dedujo el teorema de Nyquist en señales y sistemas. Entonces, yo voy a traducir lo que dice aquella lámina en tiempo así. Yo te voy a crear un pulso que cuando tú lo multipliques, o sea, los vayas pellizcando, lo multipliques por un montón de deltas infinitas que están separadas t bit,
se mueran todas las delta, eso significa que estás pasando por nulo, y solo sobreviva la que está en cero. Y por lo tanto te queda P en cero, o sea, porque cuando uno multiplica una función por una delta, lo que hace es que la delta queda, pero la función se evalúa en el sitio donde está la delta. En cero, ¿verdad? Esta función no sé cuánto vale, P en cero, porque como les dije, puedo poner 10, 15, 1, el valor que me dé la gana, por la delta de t. Repito, esto que está aquí es exactamente lo mismo que esto que está aquí. Exactamente lo mismo, puesto en ecuaciones matemáticas. Y aquí está como gráficamente para que crean, para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Usted pellizca esta forma de onda con este pulso y como pasa por cero, le da cero. Esta delta se muere, esta también y todas las demás. La única que sobrevive es la del cero. ¿Ok? Y ahora lo pasamos a frecuencia gracias a las propiedades que estudiamos en señales y sistemas. Cuando uno multiplica en tiempo dos señales, sus transformadas de Fourier se convolucionan. Entonces, ok, la transformada de Fourier de PDT es PDF, ok, chévere, se lo creo. Pero, ¿y esto? Muy sencillo, señores. Serie de Fourier. Esto es un tren de pulsos infinitos periódicos. Por lo tanto, yo le puedo calcular los C sub cero. Y cuando uno calcula los C sub cero de esa serie, de esa señal periódica, todos los C sub cero son iguales. Oh, milagro de Dios. E iguales a uno sobre el periodo de la señal. En este caso, este bit. Y además, la transformada de Fourier de toda señal periódica es un tren de deltas en frecuencia. O sea que la transformada de ese tren de pulsos periódicos también tiene delta. ¿No? Por cierto, todas de la misma área, ¿verdad? Y están ubicadas en F bit, menos F bit, 2 F bit, menos 2 F bit, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando yo convoluciono, ¿verdad? PDF con este tren de deltas en frecuencia, lo que hace es que esta forma de pulso se repite en esos intervalos. O sea, esto es cero, esto es F bit, esto es menos F bit, después viene el de 2 F bit, después viene el menos 2 F bit, etcétera. Y lo que dice esta ecuación, que esta sumatoria de pulsos me tiene que dar una constante. Bicho. Es decir, que usted tiene que inventarse unos pulsos que en frecuencia sean tales que cuando usted sume todo punto a punto, tiene que darle una constante. Y en este caso particular, si uno, por ejemplo, tuviera una falda recta aquí y recta aquí, sería perfectamente posible que esto sumara una constante. Malas noticias. No existen filtros con falda de rectas, para nada. Entonces, bueno, pero ese fue el punto de partida de Nyquist y Nyquist dijo, te lo tengo. ¿Por qué? Si esto tuviese la forma de onda de, por ejemplo, un coseno cuadrado, este, o sea, es curvito, pero es un coseno cuadrado, y este de un seno cuadrado, todos sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x da 1. Y eso fue lo que inventó Nyquist. Y bueno, esto es una de las cosas, ¿no? Vamos a ver solo lo que es el primer criterio de Nyquist. Estos pulsos se les llama de simetría vestigial. Y primero, un vestigio es un pedacito. Yo no sé si ustedes descubrieron en los casos analógicos la modulación VSB que se usó en lo que es la transmisión de televisión analógica. Bueno, solo todavía es televisión analógica. Entonces, eso tenía la bondad de que ocupaba mucho menos ancho de banda que, por ejemplo, doble banda lateral, y permitía una reconstrucción buena, porque es que el problema es que transmitir video es muy costoso desde el punto de vista de ancho de banda, porque una señal de audio uno la puede poner de buena calidad, decir que el ancho de banda es 20 kilohertz, y hay mucha gente que no escucha 20 kilohertz, por ejemplo yo, muy poca gente escucha 20 kilohertz, pero en video no, estamos hablando de megahertz. Entonces había que buscar un sistema que ahorrase ancho de banda. Bueno, y ahí se inventó Vestigial Sideband, que es VSB. Entonces, bueno, de ahí, digamos, eso tiene el mismo sentido que aquí, que es como que es constante y tienes un vestigio que no lo es, pero son complementarios.
Estos filtros sí se pueden construir y lucen así. Fíjense. Vamos a comenzar por dibujar a título de referencia un pulso rectangular en frecuencia, cosa que sabemos que nos da un zinc en tiempo que yo no puedo construir para que sea la forma PR que yo deseo. ¿Ok? Pero, como les dije, él lo que quería es que estos pulsos tuvieran el siguiente comportamiento. Tuvieran un sector de frecuencia donde valen 1. Por ejemplo, para el filtro, para el azul sería todo este espacio. Pero hay otro, por ejemplo, que es 1 de aquí a aquí. Y ese de aquí a aquí depende de un parámetro que se llama beta, que es el vestigio, justamente está asociado con el vestigio. Entonces, o el trocito de cola del filtro para los lados, ¿no? Entonces, tiene que ser 1 aquí, tiene que ser 0 en otro sector, que en este caso sería este, ¿verdad? Por ejemplo, estoy tomando el pulso rojo, sería este. Y finalmente, en el medio, tendría este tipo de expresión matemática, que sigue dependiendo de este beta. Lo importante es que recuerden que si usted tiene coseno cuadrado, uno lo puede expresar trigonométricamente como un medio más coseno de doble frecuencia sobre 2. Es decir, esto es un coseno cuadrado. Y cuando usted lo desplaza un poquito, se convierte en un seno cuadrado. Entonces, la forma de el vestigio, que en este caso es esta zona, después de que deja valer 1 hasta que comienza a valer 0, tiene una expresión de este tipo. La curva roja en particular es para beta igual a f bit cuarto. Entonces, esta ecuación, pero poniendo aquí f bit cuarto. El azul encaja en esta fórmula, pero con beta igual 0, porque eso al final también se convierte en un zinc, ¿no? Por la forma en la que queda dividido. Bien, y el azul, observen que el vestigio realmente empieza en 0, es decir, el azul o turquesa tiene la peculiaridad de que este sector es un punto realmente, un solo punto. Y entonces el vestigio es completo, es el todo del pulso. No existen estas dos zonas, sino todo el tiempo esta expresión matemática. Y eso ocurre cuando beta es f bit medio, que va a ser nuestro preferido. ¿Ok? Ese pulso va a tener además un nombre propio, se va a llamar coseno alzado. Bien, y si se dan cuenta, ocupa más ancho de banda que si hubiésemos podido usar el filtro, perdón, el pulso zinc, ¿no? Entonces, pero bueno, no se puede pedir tanto, o sea, no puedo pedir tampoco perfección teórica porque no se puede llevar a la práctica. Esto es visto en frecuencia. Si usted toma el azul o el turquesa, perdón, el turquesa porque esto también es azul, el turquesa y lo repite cada f bit, eso va a sumar una constante. Si usted toma el rojo y lo repite cada f bit, eso va a sumar una constante. Y obviamente aquí se ve clarísimo que si usted agarra este azul, ¿verdad? Y lo repite cada f bit, vas a tener pulso, al lado va a tener otro pulso, o sea, va a quedar una constante. Entonces se satisface la condición de Nyquist, pero, ajá, póngamelo en tiempo, yo lo quiero en tiempo, a ver si es verdad tanta belleza. Entonces, efectivamente, uno puede antitransformar esto y me dan estas formas de onda. ¿Ok? Veamos que con beta igual 0, esto tiene una forma peculiar, ¿verdad? De comportamiento, y en la medida que beta va creciendo, van pasando cosas bien útiles e interesantes. Vean aquí. Miren, el pulso moradito acá es el zinc normal y corriente que tenemos nosotros, efectivamente cruza por 0, pero observe el tamaño de la oscilación aquí comparado con los otros que están graficados. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, ahora el turquesa, no, esto es como un verde, verde, no sé cómo se llama esto, vamos a llamarlo verde. ¿Ok? Este es el correspondiente a F bit medios, ¿verdad? Y tiene una peculiaridad, bueno, no, vamos a ver el otro que no es tan bueno, que es el que corresponde a F bit cuarto. Y ese nos damos cuenta que sí es verdad que tiene una oscilación menor que el zinc, pero todavía no me gusta tanto. Y pasamos al preferido,
que es el que tiene beta igual a F bit medio. Fíjense que efectivamente se aplasta más rápido, pero además tiene una condición que ayuda a que ese aplastamiento funcione mejor, y es que tiene un cruce por cero en el medio entre 1 y 2. ¿Ok? Y bueno, por cierto, esto está normalizado, permíteme. Esto está normalizado. Este es T entre T bit. O sea que realmente esto es T bit. Este punto primero es T bit, este es 2 T bit. Lo pinté así normalizado. Bueno, yo no, eso lo pintan así internacionalmente. ¿Ok? Entonces fíjense que al obligar a pasar por cero este pulso entre T bit y 2 T bit, se asegura de que, por ejemplo, si hay un error en el timing, cuando usted, digamos, toma la decisión y en vez de caer exactamente aquí, cabe un poquito antes, un poquito después, usted, en la medida que el voltaje de interferencia sea más pequeño, es mejor. Entonces, por eso, la preferencia es tomar beta igual a F bit medio, ¿ok? Que corresponde por cierto, al pulso que ocupa más ancho de banda, pero está adecuado, pues, ¿no? Em, no podemos pasar de aquí porque si no romperíamos Nyquist, por cierto. El Nyquist de muestreo, digamos. Ok, entonces aquí tenemos la forma. Vemos que todos esos pulsos satisfacen que son máximos en el origen. Vamos a llamarlo el origen. Eso va a pasar cada tebit. Máximo cada centro de pulso, vamos a llamarlo así. Separados tebit. Y además tienen la virtud de que cruzan por cero en cada múltiplo de Tbit. O sea que yo no voy a molestar a mis vecinos para nada. ¿Ok? Oye, qué bueno, de verdad. Pero además también tengo un ancho de banda relativamente decente. Porque si usted manda, por ejemplo, un pulso no retorno a cero polar a frecuencia F bit, normalito, el que vimos en la unidad uno, el ancho de banda es F bit. O sea que eso no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, cuando mandamos medio pulso, el ancho de banda se duplica, lo cual en este caso no tiene sentido. Así que bueno, lo que les quiero transmitir es que se logró tener un pulso que elimina la ICI, elimina la ICI, oigan bien, ¿ok? Lamentablemente, el ruido va a seguir existiendo y el canal va a seguir cambiando siempre en el tiempo. Entonces, por eso vamos a tener que ir avanzando hasta la solución final. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio sencillo de un pulso Nyquist, en un ejercicio que dice que tengo un sistema binario polar equiprobable, que es muy frecuente. Yo les voy a hacer ejercicios unipolares para que vean la diferencia. El canal no presenta ruido, pero tiene ancho de banda limitado y se logra un pulso, ¿qué dice? Aquí está. Y se logra un pulso tipo Nyquist a la salida del receptor, que es este. ¿Ok? La amplitud es 5. Fíjense que siempre hemos venido 1, 1, no, no. Aquí la amplitud es 5. ¿Ok? Entonces dice, determine dos velocidades de transmisión, es decir, dos valores de F bit que se podían usar garantizando de que no exista ISI, y justifíquelo. Entonces, algo que no lo dije y que lo voy a decir ahora es que usted se va a dar cuenta que los pulsos Nyquist tienen esto. O sea, ese componente es el zinc que era nuestra solución original, pero que no es fabricable. Entonces ahora tiene una compañía. Si ustedes se dan cuenta, él es el que va a comandar los nulos cada bit. No esta función, esta. ¿Ok? Entonces, en ella es que tengo que yo poner mi vista. Ah, vamos a verificar, porque yo quiero buscar cuáles serían dos valores de Tbit distintos que me permitirían asegurar que ese pulso funciona. Entonces, por ejemplo, como ya yo sé que él es el que comanda los nulos, me centro en esto y digo, ¿sabes qué? Yo voy a obligar que esto sea nulo. Pero para que esto sea nulo, esto tiene que ser algo particular y es que tiene que ser entero. Bueno, vamos a hablar solo de tiempos positivos, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo le diga Tbit igual a menos 0,2. No, vamos a buscar valores de Tbit positivos. Porque Tbit, por definición, es el tiempo entre un bit y el otro. Entonces, el tiempo entre un bit y el otro no puede ser menos 0,2.
Entonces el resultado va a ser positivo. Entonces queremos que esto sea entero y yo quisiera de preferencia que fuera el primer nulo, es decir, cuando esto vale 1. Cuando esto vale 1, 4 tbit es igual a 1, por lo tanto tbit es 0,25 segundos, lo que implica una tasa de transmisión que es el inverso, que es 4 bits por segundo. Eso es una solución. La siguiente, más próxima, sería poner que esto vale 2, es decir, quedarnos con los nulos pares, ¿no? Y en ese caso vamos a tener otra solución posible en donde esto, de aquí diría, 4 tbit igual a 2 implica tbit igual a 0,5, o sea que la tasa de transmisión es 2 bits por segundo, que es la mitad de la solución anterior. Pero esas dos velocidades, si usted transmite esas dos velocidades, este pulso va a ser un pulso adecuado, es decir, que va a ser máximo en un punto y cada tbit vecino se va a anular, que es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte de la transmisión. Después dice, escriba la expresión de la probabilidad de error por bit, binario equiprobable, implica que el umbral es nulo, usando probabilidades condicionales con voltajes precisos y umbrales. ¿Ok? Como el pulso tiene amplitud 5, yo me voy a equivocar si cuando yo pellizque, una vez que viene un 1, cuando yo pellizco me va a dar 5. Cuando viene un 0, cuando yo pellizque me va a dar -5. Pero lamentablemente, cuando le sumo la ICI, va a estar por debajo del umbral. Y en este caso, va a estar por encima del umbral. Esto lo hice como ejercicio porque hemos usado tanto 1 que me aterra que ustedes crean que esa es la única posibilidad, ¿no? Entonces, por cierto, aquí me metí en MATLAB y grafiqué el pulso PR y miren cómo luce, de lo más lindo. Y lo puse también el gráfico porque yo más adelante, y casi de inmediato, les voy a hablar de que les voy a decir, ¿saben qué? En la vida real los pulsos Nyquist se aplastan muy rápidamente. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de hacer algunas compensaciones más adelante con un ecualizador y esta gráfica me va a convencer que, por ejemplo, no necesito preocuparme de este pulso 10 Tbit a la derecha y de menos 10 Tbit a la izquierda, porque fíjense que rápidamente se aplasta este que está aquí, ¿no? Ojo a las velocidades adecuadas, porque si usted agarra esta expresión matemática y decide usar una velocidad de transmisión de 12,5 bits por segundo, olvídelo. ¿No? Probablemente va a tener muchos errores o sea, este pulso va a generar muchos errores a sus vecinos. Entonces, eso es importante que sepan que los pulsos no siempre tienen amplitud 1. Sepan que efectivamente se pueden construir y además que la forma de calcular la probabilidad de error es idéntica que con el ruido. Y finalmente, que los pulsos Nyquist tienen tantas bendiciones como que efectivamente van cruzando por cero, pero además los lóbulos se van aplastando, de manera que si hay algún error de sincronismo, el error va a ser mínimo. Y eso es muy importante. Muy bien. Ya sabemos que tenemos el ruido y buscamos una forma de que el receptor fuera el mejor para ese caso. Pero ahora tenemos ICE. Entonces ahora tenemos que satisfacer dos condiciones. Para eso estoy dibujando un diagrama de bloques de un hipotético sistema completo donde tengo pura respuesta en frecuencia. Similar a como lo hicimos cuando dedujimos el receptor óptimo para el caso binario general. Entonces tenemos aquí el canal que lo voy a representar con una respuesta en frecuencia llamada H sub C. Tenemos el receptor que, fíjense que este receptor, ¿verdad? Antes estaba hecho para maximizar y de T0 sobre sigma. Ahora tiene otras tareas. ¿Ok? Y aquí además voy a tener, este canal me va a dar ICI y además voy a tener inyección de ruido. No puse la atenuación porque puede estar metida acá adentro. Porque yo puedo representar, por ejemplo, un canal de transmisión así, donde esto vale 0,1. Eso es H sub C. O sea, eso está atenuando, obviamente, la señal. Bien. Entonces, hay que satisfacer dos condiciones básicas. Primero, yo necesito
Y para eso entonces inyecto aquí una delta, ¿no? Hipotéticamente, que correspondería al disparo si viene un 1. Si viene un 0, estoy hablando de un sistema sencillo, binario polar. Si viene un 0, pondríamos que allí tenemos menos delta de t. Es decir, el sistema va a trabajar así. Dispara la señal, le dice, y lo que va haciendo honestamente es que va tomando las formas de las respuestas impulsivas de esto. O en frecuencia se ve más fácil porque la transformada de esto es 1. Entonces, esto en frecuencia es 1 por HT, por HC, quitando el ruido, por HR. Y por eso yo quiero que aquí tenga yo mi pulso naipe. Obligado. Primera condición. Segunda condición. Tienes que hacer lo mismo que antes. Antes queríamos maximizar y de cero sobre el sigma, ahora también. Queremos que la señal a la salida sea asociada, o sea, la potencia de esa señal de salida relacionada con la potencia de ruido sea máxima porque la probabilidad de error me va a quedar función de eso. Muy bien, me llevo esto para la siguiente lámina y lo traduzco en fórmula. Esta es la misma fórmula de la lámina pasada, que quedó claro porque meto una delta y la transformada una delta es 1 por HT por HC por HR. Voy a trabajar solo con la magnitud porque me interesa profundizar en cómo resultan los filtros transmisor y receptor. Por cierto, disculpen que no les aclaré eso. Antes solamente me preocupaba por el filtro receptor. El filtro receptor no puede satisfacer dos cosas. El filtro receptor óptimo lo dedujimos cuando no había ICI. Pero ahora le dicen, mira, no, se me olvidó decirte, ahora tienes otra tarea. Ah, no, no, pero perdón, yo solo no puedo. Entonces, por eso se involucra la respuesta en frecuencia del filtro transmisor. Muy bien. Luego, la relación señal-ruido se escribe matemáticamente de esta manera. ¿Por qué? Porque usted aquí está pasando la señal por toda una cadena, ¿verdad? Que se refleja aquí. Entonces, la señal de salida sería HT por HC por HR, pero tiene que hacerle la antitransformada de Fourier, que es esto que está aquí, y esto daría, vamos a llamar Z-out, por llamarlo ahorita de alguna manera, y eso usted quiere que sea máxima su potencia. Entonces, esto es como, eso es lo que estoy buscando. Sería como poner módulo de y de t0 al cuadrado para después maximizar la relación. Y el ruido, como el ruido va a entrar solamente por acá, solamente va a estar afectado por el receptor. Y sabemos que Gn out, que estaría aquí, Gn out, es igual a Gn in por módulo de HR al cuadrado, que es lo que escribí aquí. Esto quiero maximizarlo, esto. Ustedes saben que eso es dificilísimo si no nos apoyamos en la desigualdad de Schwartz, que ya trabajamos en el receptor óptimo solo con ruido. La desigualdad de Schwartz es aplicable a diversas funciones de cualquier variable. Y nosotros nos dio la gana de hacerlo en frecuencia porque me conviene. Y dice, si usted tiene que calcular esta integral, tomarle el módulo y elevarla al cuadrado, a lo mejor usted no sabe cuánto le da, pero sabe que tiene una cota superior, que es este producto. Esto por esto. ¿Okay? Y además sabe que si usted quiere llegar al mayor, tiene que llegar al igual. O sea, no le interesa un menor que le interesa lo máximo. Con lo cual, eso va a pasar si son proporcionales. Si fueran vectores, son coplanares, digamos, están en la misma dirección, aunque no necesariamente en el mismo sentido. Bueno, esto me permite a mí despejar de aquí W de F ya con el igual. Fíjense, esto lo paso para acá y me queda así. Entonces, al final, uno se da cuenta que maximizar esto, o mejor dicho, en vez de tener que calcular todo este bojote, basta que hagamos esto. Y eso lo hicimos con el receptor óptimo solo con ruido. Es decir, identifícame por favor quién es en tu caso particular el famoso WDF, porque fíjense, yo podría decir ya quién es B, por simple comparación, ¿verdad? Pero aquí está más complicado, porque aquí está metido B y W, mejor dicho, W conjugado. Bueno, no importa, pero como ya de aquí abajo defines B de F, ya de aquí vas a poder despejar W de F y eso es lo que vamos a hacer en las próximas láminas. Aquí eso es lo que hacemos. Primero, fíjense que ya digo
quién es BF, por simple comparación, línea azul, llego a este resultado. BDF es la raíz cuadrada de eta medio por HRDF. Genial. Ahora, ese BDF ya lo tienes en mente y ahora trabaja con la parte de arriba, esta que está aquí, ¿verdad? Pero esto que está aquí es BDF. Lo que pasa es que ya lo sustituiste. Lo importante, amigo, ay, mira, esta ecuación me quedó cortada. Bueno, al lado no está cortada, disculpe. Entonces, aquí ya tengo W conjugado, simplemente despejado de aquí, con todas estas condiciones, y entonces simplemente le aplico el conjugado 2 veces para que se desaparezca y me queda esto. Esto es WDF. Bueno, amigo, consigo el máximo con eso en módulo al cuadrado integrado entre menos infinito e infinito. ¿Ok? Entonces ya tenemos W. En definitiva, cuando uno ya tiene esa condición, uno consigue, no voy a entrar en los detalles numéricos, uno consigue estos dos tremendos resultados. El transmisor óptimo tiene que comportarse así y el receptor óptimo tiene que comportarse así. Ah, caramba, ¿sí? Es importante porque además tiene una parte filosófica, fíjense. ¿Qué hace el transmisor? El transmisor dice, mire, esta gente quiere, bueno, es más, fíjense, si yo aquí esto le saco la raíz cuadrada de los dos lados, me daría que la respuesta en frecuencia del transmisor es raíz de PR. Y aquí también, la respuesta en frecuencia del receptor es raíz de PR. Es decir, yo quiero obtener PR, pero entonces, mira, vamos a hacer algo, vamos a ayudarnos los dos. Tú haces la mitad y yo hago la mitad. Porque como estamos en cascada, lo que tú hagas, que es raíz de PR, y lo que yo haga, que es raíz de PR, me da PR. Es decir, que vamos a lograr construir la forma del filtro, perdón, del pulso PR a la salida. Genial. Sin embargo, miren, porque es que el canal fastidia. Entonces, el canal justamente es el que me ha hecho encontrar este nuevo filtro óptimo. Pero entonces, ahí sí el transmisor dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una idea más o menos como es el canal y prefiero preformar, como quien dice, compensarlo antes de que lo ocurra. Es decir, cuando esto se enfrente al módulo de HC al cuadrado, se va a cancelar. Es decir, que el transmisor está cancelando el efecto del canal el solito y le dejó el trabajo, la mitad del trabajo al receptor. Solo, mira, tú encárgate de la forma del pulso. Fíjense un detalle, si ustedes a lo mejor no recuerdan, pero si lo revisan, el filtro óptimo en frecuencia solo para ruido tenía esta estructura. En el caso, por supuesto, de ruido blanco gaussiano. Oye, mira, es igualito. O sea que el pobre transmisor fue el que tiene ahora que trabajar. Antes estaba tranquilito, todo lo hacía el receptor, ahora no. Pero eso es maravilloso. Encontrar este filtro transmisor y filtro receptor óptimo. Fíjense que no es la primera vez que yo hace rato me confundí, que yo voy a confundir eh, pulso Nyquist filtro Nyquist, es decir, a pesar de que son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces voy a ponerles un ejemplo particular. Miren, vamos a suponer que por un rato el canal es constante en la banda donde yo estoy trabajando. Bueno, me salvé, porque fíjense que aquí un número, no me importa cuál, porque fíjense que de hecho todos dependen de una constante K que es arbitraria, es un número cualquiera, real. Lo cierto es que si en el fondo estoy como quitando el efecto de la ICI momentáneamente, miren lo que aparece. El filtro HT tiene un módulo que es proporcional a la raíz de PR. Y lo mismo le pasa al filtro receptor. Entonces, déjenme contarles o recordarles que hace rato les dije que el filtro, el mejor de todos del Nike era uno donde beta valía F bit medio. Y eso daba pie a una función de filtro que se llamaba coseno alzado. ¿Ok? Es decir, el pulso se llama coseno alzado. Por lo tanto, a estos filtros se les llama filtros raíz de coseno alzado. Eso es algo muy popular. No existen sistemas de telecomunicaciones que no usen estos filtros
para compensar ambos fenómenos. ¿Ok? Eso es importante que lo recuerden. Ahora bien, ay, qué maravilla, qué bueno, el filtro, el canal es constante, sí, pero tú estás de acuerdo que eso no va a pasar nunca, ¿no? Es decir, por raticos solamente. En general, vamos a tener que aplicar esta fórmula. Ah, no, pero espérate, yo no puedo, cambio el canal, corre, corre, tienes que cambiar el transmisor. No, no, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica se trató de que este pulso, este es el pulso de la salida del receptor. Y digo, uy, qué malo, vale, mira lo que está pasando. Es máximo aquí, pero este es T entre T bit o T entre TS, si en binario este bit. Entonces, mira aquí en uno, que es T igual a T bit o T igual a TS, uy, no está pasando por cero, qué fastidio. Ah, mire, aquí tampoco. Aquí en menos uno tampoco está pasando por cero, ¿vale? Menos 0,2 o 0,2, no, aquí 0,2, perdón. En menos uno vale 0,2. Sh, qué malo está eso. Entonces, bueno, mira, vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos la tarea de poner luego del receptor, vamos a poner una cajita adicional que se llama ecualizador. ¿Qué hace el ecualizador? El ecualizador hace magia. Hace que esto que está choretado se convierta en esto que es un pulso Nyquist precioso antes de la toma de decisiones. Fíjense que aquí sí está pasando. Ah, por cierto, fíjense que aquí lo estoy poniendo en uno. Eso no es una locura, sino que cuando usted pasa una señal por un sistema cualquiera, a la salida está retardada sí o sí, aparte de estar modificada, ¿no? Entonces, en particular en este caso, el retraso va a ser de un tebit, ¿no? Entonces, eso es la magia que hace el ecualizador. Pero, mira, el canal ahorita está así, ok, vamos a acomodarlo. ¿Y cómo se arregla? Se usa un ecualizador, pues hemos usado muchas veces ecualizadores para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para cuando se usaba muestreo tope plano, se usaba un ecualizador, en señales de música se usan ecualizadores, etcétera. Y en este caso también esto se llama ecualización, porque estamos como compensando el canal. Entonces, fíjense que tenemos un circuito muy sencillito, que por cierto, esta estructura transversal se usa muchísimo en procesamiento, en donde tienes retardadores y multiplicadores por constantes, y después todo sumado. Entonces, en este caso, hay un número X de retardo, y fíjense que esto va a cumplir lo siguiente. Si uno tiene dos n registros, empezando con n igual 1, que tendríamos dos registros, uno va a tener dos n más 1 constante. O sea, si tienes un registro, ¿verdad? Perdón, si tienes n igual 1, tienes dos registros, o sea, estos dos. Y tienes tres constantes, estas tres. Pero ojo, ojo, con eso, como tienes solo tres constantes que ajustar, solo vas a poder ajustar tres puntos, este y este. Ah, porque este es obligado. Porque si usted se distrae poniendo esto en cero y no ve este se le puede bajar muchísimo. Entonces eso no me sirve. Este tiene que seguir siendo máximo. Entonces, no, 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 profesora, pero yo también quiero compensar este y este. Bueno, mira, piénsalo bien, porque eso va a requerir un circuito más grande, que es más caro, pero además me retarda más la señal, porque el retardo es NTS. NTS. En este ejemplo que les puse, ¿verdad? Es arbitrario porque, claro, aquí puse muchísimas muestras. Fíjense que esto es C sub n. Por ejemplo, 8. Entonces, si usted pone 8, n igual 8, tiene 16 registros, tiene 17 constantes, pero va a tener tremendo retardo a la salida de 8 TS. ¿Y por qué tampoco vale la pena volvernos locos? No, 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 profesor, lo siento. Yo quiero llegar hasta 8 TSUS. No, no tiene sentido porque te acabo de demostrar que los pulsos Nyquist tienen una virtud. Si están bien diseñados, ellos se aplastan muy rápidamente. Entonces, cuando vayas ya por aquí por 8 T símbolo o 8 T bit, olvídate, eso no vale la pena que lo compenses. No tiene sentido que hagas ese esfuerzo. Entonces, les voy a poner un ejemplito que está asociado a estos pulsos, en donde lo voy a poner aquí en grandote para que vean cómo se plantea la situación. Fíjense. Me llegó, por cierto, esto se hace periódicamente
en los sistemas de telecomunicaciones. Es decir, se toma una muestra del pulso a la salida del receptor, se compensa, cambian las constantes. Dentro de un ratico, otra vez. Eso es un sistema adaptativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, vean que tengo ese pulso horrible que me llegó después del receptor. Fíjense que tengo no nulo, no nulo en los bits vecinos, no, en los puntos eh, comparado con el máximo, menos t bit y t bit. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a gastar mucha plata, no voy a evitar el retardo y voy a usar un sistema de n igual 1. O sea, que tenga 2 registros y 3 constantes. Que eso nada más me va a retardar un t-bit. Por eso es que el pulso ahora, en vez de ser máximo en 0, va a ser máximo a la salida del ecualizador, va a ser máximo en t-bit. ¿Ok? Eso lo logro con este circuito. Aquí se plantean situaciones muy sencillas, porque por ejemplo, acuérdense que este pulso se multiplica por esta constante y entonces aquí yo voy a tener C sub menos 1 por Pin de T, más, porque se va a sumar esto. Este pulso aquí retardado se llama Pin de T menos T sub S o menos T bit. Vamos a seguirlo llamando T sub S. Es Pin de T menos T sub S, pero ese multiplicarlo por C sub 0 y se suma a lo que vino por aquí. Y este se llama Pin de 2T sub S por C1 y esa suma es igual a P out. Entonces, esa ecuación usted la evalúa en estos puntos que usted conoce cuánto vale Pin, aquí, 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 y también sabe cuánto quiere que sea P out aquí, aquí y aquí. Y eso genera, fíjense, este 0 es P out aquí, este 1 es P out aquí y este 0 es P out aquí. Y aquí usted tiene la ecuación que es la ecuación circuital, pues. Y entonces usted plantea este sistema de ecuaciones y dice, mire, ya va, ya va. Yo quiero que, yo conozco Pin de 0, ¿verdad? Porque vale 1, aquí me lo dicen. Y también conozco Pin de menos 1, vale 0.2, aquí me lo dicen. Pero es decir, todos estos valores se conocen. Y lo que se hace de este sistema de ecuaciones es despejar los valores de las constantes. ¿Ok? Entonces, eso lo que hace es que al entrar a la salida del receptor teníamos esto, eso se mete al ecualizador y a la salida del ecualizador, eso va al sistema de toma de decisiones. Por supuesto, eso se va a aplicar a todos los pulsos, a este, el que viene, el que viene, el que viene, por un rato. Y por supuesto va a reducirse la IC producto de que hubo cambios en el canal y yo no tuve posibilidades de ajustar el nuevo transmisor. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio y con eso vamos a cerrar la clase. En un sistema de comunicaciones binario, polar, equiprobable, hasta ahora ha sido así. Perdón. La señal a la salida del transmisor es afectada por el canal ancho de banda limitado y por el receptor. Y el primer pulso a la salida, oigan bien, el primer pulso a la salida es este, que está aquí. Eso pasa cuando el primer bit es un 1. Eso suele ser, ¿no? Si que te dan un pulso positivo, entonces eso puede estar asociado al 1. Se transmite una secuencia de 4 bits. 1, 1, 0, 1. Determine si cuando se detecte el 0 se cometerá error en la decisión. Entonces, bueno, yo copiándome este molde, este sería 1, 1, 0, 1. Y ahora me están preguntando en la decisión del 0. Entonces yo en el 0 me paro aquí. Ustedes dirán de dónde saqué yo que este valor vale 2/3 y este 1/3. Si esto entre este bit cae linealmente entre 1 y 0, es porque aquí ha caído 1/3, o sea que aquí vale 2/3 y aquí ha caído 2/3 y aquí ha caído 3/3, ¿no? Entonces, es importante que sepan de dónde saqué esos valores. Entonces, para tomar la decisión de esto, yo pellizco este valor que da menos 1 y le sumo la ICI. Me da menos 1 más 1/3 más 2/3, o sea, más 1. Y, ¿qué problema? 1 menos 1 da 0. Es decir, el resultado me está dando 0. ¿Qué hace el sistema? Uy, yo no sé, porque yo sé tomarlo cuando la salida es positiva y cuando es negativa, pero no sé qué pasa si es 0. Bueno,
sencillamente, y eso lo hacen los sistemas, efectivamente, aleatoriamente es como lanzar una moneda. Lanza una moneda y le das cualquier valor. ¿Por qué? Porque además eso pasa, eso es prácticamente imposible que ocurra, porque aparte de la I C hay ruido. Entonces, casi imposible que eso pase. Entonces, no te preocupes. Ahí la respuesta es no se sabe qué decisión, cualquiera de las dos estaría bien, que fue un 1 o un 0, porque eso no va a pasar. Pero es importante destacar este caso. Este es unipolar, por eso se los quise hacer. Es una señal unipolar que cuando pasa por el canal con ancho de banda limitado y por el receptor, toma esta forma. Esto también corresponde al primer pulso. Entonces, miren qué loquera, ¿no? Primero, dura un montón de tiempo. Aquí está 7 Tbit, que es el máximo, y el máximo del primer bit lo estoy pellizcando en 7 Tbit. Pero miren, después doy otros valores porque no es simétrico. Eso es otra cosa que me interesara, ¿no? En la vida real, obviamente que no necesariamente van a encontrar simetría en el pulso recibido. Entonces, como es unipolar, usted sabe que para el 1 transmite esto y para el 0 transmite 0. Entonces, ¿qué pasa para yo estudiar si hay ICE o no? Fíjense. El pulso anterior puede ser un 1 o un 0, que es esto marrón que está aquí. El pulso posterior puede ser un 1, el rojo, y un 0, que es el verde que está aquí. Entonces, fíjense la ICI que se me puede generar. Si el anterior fue un 1, se me genera una ICI producto de ese, que como se dan cuenta es 0.6. ¿No? Aquí está escrito, este valor es 0.6, este. Y si hubiese venido un 0 en vez de un 1, 0. Estos son los dos valores de interferencia producto del anterior. Y del posterior, fíjense que este valor es 0.8. Entonces, si se transmite un 1, este será la interferencia sobre el pulso negro, que es de 0.8, y si te transmite un 0, 0. La interferencia es 0. Entonces hago mi tabla porque tengo dos valores y dos valores. Y aquí está la tabla. Puedo tener 0,6 y 0 y 0,8 y 0. Cuando hacen todas las combinaciones me dan esta ICI. 1.4, 0.6, 0.8 y 0. Y por supuesto, el umbral tienen que verlo muy bien porque como los valores posibles del pulso son K, que en este caso es hasta ahora desconocido, K y 0, esos son los dos valores de picos de los pulsos. Cuando se transmite un 1, el pico es K. Cuando se transmite un 0, es 0. Entonces el umbral está en el medio. El umbral es K medio. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio se ha hecho dándole un valor acá numérico válido, que para variar es 1. Entonces, la probabilidad de error tal que transmito 0, esto está hecho a propósito de este ejercicio porque siempre calculamos la probabilidad de error global, ¿no? Calculamos la probabilidad de error global siempre. Y lo mismo con el ruido. Pero la probabilidad de error tal que transmití un 0, o sea, yo le digo, mira, te lo juro, transmití un 0, ¿qué problema voy a tener? Entonces, bueno, para comenzar tengo que calcular la ICI, la FDP de la ICI y plantear la probabilidad de error tal que transmito 0. La probabilidad es, mira, te juro que transmití un 0. Bueno, mira, yo sé que estoy recibiendo 0 voltios, porque cuando se transmite 0 en un unipolar, todo el tiempo vale 0. Pero ¿qué puede pasar? Que la ICI, al sumarse con este 0, pase de la mitad o sea, pase el umbral. Y en este caso, entonces me queda que 0 más ICI sea mayor que 0.5 y nos damos cuenta que eso ocurre al ser mayor que 0.5 tenemos este, este y este. Y por lo tanto, la suma de las probabilidades da 0.75. Voy a usar este ejercicio diferente. Es la misma forma de pulso, pero la transmisión es polar. Ah, mira, ahora la cosa cambia. Y además, el máximo voltaje del pulso es 10. Ah, o sea que comparado con el ejercicio anterior que tenía posibles interferencias punto 6 y punto 8, ahora voy a tener 6 y 8 y sus negativos. Eso es importante. Entonces, la FDP de la ICE ahora cambia, porque el anterior puede ser
1 o 0. Pero si es 1, la interferencia va a dar 0,8, perdón, 8, y si es el otro valor, pero negativo, me va a dar negativo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está 6, 8, 6 menos 8, menos 6, 8 y menos 6, menos 8. Fíjense que es muy parecido, solamente que obviamente el 0 es 0 todo el tiempo. Entonces aquí cambió. Aquí, si mi pulso posterior es un 1, esta es la interferencia, y si es un 0, va a ser el negativo de este valor. Y si este es el anterior y esta es la interferencia, cuando es negativo va a ser el negativo de ese valor. No voy a tener interferencias nulas, digamos. Entonces me da todas estas posibilidades y ahora planteo la probabilidad de error. Aquí sí hice la probabilidad de error. Ah, por cierto, una duda que se presentó en una oportunidad. Profesora, ¿por qué usted aquí no le puso el un medio? Que sí le pone aquí, que sí le pone aquí. Bueno, muy simple, porque yo aquí le juré que ya yo le había transmitido un cero. O sea que la probabilidad de transmitir uno es cero y la probabilidad de transmitir cero es uno. Entonces ahí no se pone eso. Déjame borrarlo, por cierto, que no se les quede en la cabeza. Ok, entonces ahora calculo la probabilidad de error completa. Es un medio, por la probabilidad de que 10, que es el pico, más la ICI sea negativo, y que menos 10 más la ICI sea positivo. Entonces despejamos todo en función de la ICI, como lo hacíamos con el ruido, y tengo que ver si tengo algún chance de que la ICI valga menos de menos 10, sí, menos 14. O sea que la probabilidad es un cuarto. Esto es un cuarto, esta probabilidad es un cuarto. Y que sea mayor que 10 también, porque puede tomar el valor de 14 y esa sería la probabilidad de error global. O sea, quedaría, no puse el resultado global, quedaría un octavo más un octavo, un cuarto. Bueno, y hasta aquí tenemos esta clase de Easy, así que voy a detener la grabación.